Y ahora sí quiero darle la bienvenida al doctor Daniel Sánchez Arreola. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, con este tema que es la segunda pandemia y todas estas enfermedades que se dejaron de atender. ¿Cómo estás, querido Daniel? ¿Qué tal, Ethel? Mucho gusto y muchas gracias por permitirme estar aquí contigo el día de hoy. Un placer. Hablando de, o sea, las enfermedades normales que llevaban su curso siguen y mucha gente dejó de atenderse por temor a acudir a un centro hospitalario. Dejó de hacerse sus estudios, sus seguimientos, sus check-ups, o sea, simplemente estar evaluando sus temas de salud. ¿Qué tienes con esta información tan importante de todo lo que está sucediendo en nuestro país con esto? Claro que sí, Ethel. Pues mira, como bien lo mencionas, prácticamente ya desde antes de la pandemia del COVID-19, México ya enfrentaba un grave problema en cuanto a las enfermedades crónicas desde hace muchos años. Las enfermedades crónicas han sido pues prácticamente la causa número uno de muerte, no Ujú. solamente de los mexicanos, sino también de muchas personas a nivel mundial. Las enfermedades del corazón, las enfermedades cerebrovasculares, son enfermedades que se producen durante mucho tiempo y de manera abrupta o aguda se presentan y hace que las personas vayan a una sala de urgencias. Te platico unos datos muy importantes. Sí. Mira, antes del COVID-19, una persona que tenía pues un infarto agudo al miocardio, un infarto al corazón, pues tardaba más o menos 4 a 6 horas en llegar al hospital. Mm. A una persona que tenía un infarto cerebral podía llegar hasta 6 o 8 horas, dependiendo si estaba en una zona urbana o en una zona rural. Y bueno, pues ahora con el COVID-19 han pasado muchas situaciones que nos preocupan a los médicos de urgencias. Y la primera es que, bueno, estos pacientes están llegando más tarde de lo normal a los hospitales, inclusive días después, semanas después, en donde ya el tratamiento que podemos hacer, pues no es muy vasto. Y lo segundo también es que durante este año y medio, un poquito más que tenemos ya de pandemia por COVID-19, pues los pacientes con enfermedades crónicas han dejado de tener un seguimiento en sus tratamientos. Ujú. Y esto es principalmente por tres causas. La primera porque, pues como bien sabrán, las unidades de consulta externa de los hospitales han estado cerradas porque los hospitales se han volcado al 100% a atender pacientes COVID. Ujú. Tenemos hospitales que están reconvertidos en su totalidad a atender solamente pacientes COVID y cuando un paciente con otra enfermedad llega, pues es difícil Sí. que lo puedan atender. Lo Y lo la lo tercera es relegan por a miedo otro lado, ¿no? O sea, que eso es bien importante que estás exactamente. mencionando. O sea, hay hospitales COVID para, obviamente, disminuir el riesgo de contagio de otros padecimientos en otras personas que no van por COVID. Y eso, pues, me parece muy inteligente. Pero en el momento que llega alguien con un EBC, ¿no? Una enfermedad vascular cerebral o un infarto, pues, ahí pierden tiempo. Ahí yo te quiero preguntar, ¿los servicios de urgencia tienen la obligación de seguir atendiendo eso en cualquier hospital? Sí, claro, todos los servicios de urgencias pues nunca han cerrado, prácticamente siendo hospitales COVID o no han siempre estado abiertos, pero el reto que se tiene ahora, y bueno, seguramente ustedes lo han visto en este año de pandemia, es tener la capacidad de atender tanto a pacientes que no tienen síntomas respiratorios, como los pacientes que se presentan con síntomas respiratorios en lo que ahora llamamos los triage respiratorios Ujú. famosos, ¿no? Sí. Pero también hay que recordar que mucha gente no fue a los hospitales por miedo al contagio. Y entonces ha pasado ya muchos meses sin tratamiento y eso evidentemente complica las enfermedades. ¿Y por qué le llamamos la segunda pandemia? Bueno, pues porque las enfermedades crónicas van a seguir siempre. Probablemente el COVID en algún momento baje en su incidencia, pero los pacientes van a seguir llegando a nuestros hospitales en los siguientes años con estas enfermedades. Y mira, un dato muy importante, la OCDE dice que México es el país número uno en mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2. Sí, caray. Así que en unos 30 años, cuando nuestra población sea mayor a 60 años, casi el 50% de la población va a fallecer lamentablemente por una de estas Ujú. enfermedades. Que no se están atendiendo, que eso es algo importante que usted comprenda. Una cosa es el COVID, o la COVID, como la gente, como quiera decirle, que es una cuestión de urgencia. También algunas urgencias que esperemos que la gente tome las acciones adecuadas para no pasar tanto tiempo cuando verdaderamente sea una urgencia real y no una sentida. Y hablando de las enfermedades crónico-degenerativas,
es súper, súper importante que siga con sus tratamientos. Pero dime una cosa, Daniel, desde antes la gente no se adhería a su tratamiento, desde antes de la pandemia, y esto lo vino a complicar más. No es de que antes eran muy buenos siguiendo todas las indicaciones médicas con el tratamiento, con el seguimiento. No era así, ahora menos. Entonces sí está complicada la cosa. Sí, claro, pues mira, Ethel, desde antes de la pandemia teníamos ya un reto en el sistema de salud para atender a muchas de estas personas. Primero porque, bueno, seguramente ustedes saben que nuestros hospitales y el sistema de salud en general, Sí. pues no estaba preparado para atender a una gran cantidad de personas. No, no, no. Las salas de urgencias desde un inicio y desde siempre han sido salas con una gran cantidad de pacientes. Estoy platicando con el doctor Daniel Sánchez Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, acerca de la segunda pandemia, que son todas estas enfermedades crónico-degenerativas que se dejaron de atender por temor, porque obviamente cerraron muchísimas cosas para los accesos, lo que usted quiera, el pretexto que usted quiera, pero que es súper importante atenderlas. Lo comentábamos, querido Daniel, que mucha gente no se adhería a sus tratamientos previo a la pandemia y ahora menos, como que ya tienen otro pretexto de no, es que me voy a contagiar, es que no quiero ir a un centro hospitalario, muchas cosas, pero esas enfermedades siguen y siguen avanzando si no se tratan adecuadamente. Sí, efectivamente, Ethel, pues mira, prácticamente la mortalidad por estas enfermedades sin COVID, es decir, desde los años anteriores, pues ya tenía cifras muy elevadas. Estábamos hablando prácticamente de casi 300,000 muertes anuales por pacientes con enfermedades del corazón. Y bueno, evidentemente estas se asocian a algo muy importante que tiene la población mexicana, que son los factores de riesgo. Hay la última encuesta nacional de nutrición hace un par de años, pues dejó en descubierto unos datos muy alarmantes donde mencionaba que más del 30% de la población de nuestro país vive con al menos una enfermedad crónica, ya sea hipertensión arterial, Ujú. diabetes mellitus, obesidad o dislipidemia. Y bueno, estos son los factores de riesgo para poder tener estas enfermedades crónicas y que se presenten en una fase aguda del hospital. Sí. Muchos de los pacientes desde antes del COVID pues eran diabéticos y no lo sabían, eran hipertensos y no lo sabían, hasta que, bueno, pues por ahí fueron al hospital de manera intermitente y alguien les inició un tratamiento. Y ahora, ¿qué pasa con el COVID también? Bueno, pues ustedes lo han escuchado, hay una fuerte asociación también entre un mal pronóstico del COVID-19 y estas enfermedades también, ¿no? Estamos viendo pacientes en las salas de urgencias con COVID más infartos cerebrales o COVID más infarto al corazón, y Sí. es un reto muy grande para los médicos de urgencia. Claro, que aquí el tema es de que muchas veces no la libran por estas enfermedades asociadas, ¿no? Las morbimorta, o sea, todo lo que son la morbimortalidad. No nada más es la enfermedad, sino toda la enfermedad alrededor de lo que tiene un paciente, enfermedad crónico-degenerativa, como lo decías bien, obesidad, que obesidad es una enfermedad, lo quieran ver o no, de verdad tiene muchísimos Claro. problemas. Es diferente cómo reacciona un paciente obeso a un paciente que está en su peso, a toda la inflamación celular y demás, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, querido Daniel, y que tú ahora lo ves en los servicios de emergencia, ¿no? Así es, y además comentarte que una situación muy triste y lamentable, pues son las secuelas que estas enfermedades Sí. dejan. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto cerebral que no alcanzó a llegar a tiempo al hospital y que queda con secuelas, que además déjame decirte que es la segunda causa de De demencia en nuestro discapacidad. país, Ujú. de discapacidad, pues se calculan más o menos 800,000, 900,000 pesos gastados en un año por cada paciente con secuela. Imagínense Y nada bueno, más. esto evidentemente no lo paga el sector salud, ¿verdad? Lo paga la familia y es un desembolso muy importante porque además son pacientes que dependen de un cuidador o están postrados en una cama. Y bueno, se calcula, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, que ahora con el COVID-19 durante este año, pues hemos prácticamente dado un retroceso casi 10 años en el tratamiento de estas enfermedades No, bueno. crónicas que ya llevábamos O antes, ¿no? sea, en un año hemos retrocedido 10 años. Así es, Qué, así qué es. fuerte información, pero es la realidad. La gente no está atendiéndose adecuadamente y esto va a seguir y aparte se complica. Sí, bueno, tenemos evidentemente que pensar que el COVID-19 esperemos será una parte pasajera, aunque sabemos que, bueno, Llegó seguirá para quedarse, estando Daniel, tú vigente. lo sabes. Ujú. Así es. Pero bueno, las enfermedades crónicas, pues también serán y seguirán siendo las causas de mortalidad. México y el mundo está viviendo algo que se llama inversión poblacional.
Ahorita tenemos muchas personas que son jóvenes, que Sí, están entre los 20, 30 años, pero para el 2030 la mayoría de la población va a tener arriba de sí. 55 años. Entonces, bueno, ahorita las causas de ingreso a los hospitales, pues es el COVID, son las urgencias traumáticas, los accidentes, pero en 30 años, muy probablemente la mayor cantidad de pacientes que ingresan a las salas de urgencias van a ser por estas enfermedades. Así Sí. que es algo muy importante a tomar en cuenta. Fíjense que, como bien lo dices, querido Daniel Sánchez Arriola, la pirámide poblacional está cambiando. Entonces, ya va a haber menos jóvenes, más adultos mayores, más añosos. Pero aquí la pregunta es cómo queremos llegar y si vamos a tener la infraestructura para atender todas esas patologías que vamos a llevar y que en algún momento, quiera o no, si no te cuidas hoy, vas a pagar la factura mañana. Claro, una clave muy importante para intervenir en este momento, pues es la atención primaria. Todos aquellos centros de salud, unidades de medicina familiar, los médicos familiares juegan un papel muy importante porque son quienes hacen diagnósticos tempranos. Si yo soy una persona que tengo factores de riesgo para tener diabetes, un familiar con hipertensión o dislipidemia, bueno, pues lo más importante es hacerme chequeos y estudios para Ujú. poder ver si tengo el diagnóstico y evitar que en 10 años después me presente yo al hospital con un infarto agudo del miocardio. Sí, Pero la realidad también, Ethel, es que, bueno, pues teníamos hospitales incompletos, teníamos un sistema de salud ya colapsado y sí. además, bueno, tú sabes que hoy la atención se dirige mucho todavía hacia el famoso concepto de la derechohabiencia. Entonces, Ujú, pues un paciente tiene que ser atendido en donde le toque, ¿verdad? No claro. importa que tenga un infarto agudo del miocardio o demás. Y entonces, pues tenemos que resolver para el futuro y que nos quede como experiencia esto que ha pasado, que las nuevas construcciones de hospitales, que el nuevo sistema de salud del futuro tendrá que enfocarse a los tratamientos de estas personas también. Claro, o sea, estés donde estés y que puedas acudir, que también es que no lo podemos negar, querido Daniel, el sistema de salud de gobierno, el público, no es muy eficiente. Perdón, lo podemos decir, porque no es así, no es así. O sea, hay gente que va y va por una atención médica, le dicen, venga en 2 meses, ¿no? Que eso, imagínate nada más el tiempo que se pierde y obviamente los recursos que se gastan en el futuro por no haber atendido a tiempo a una patología, ¿no? Sí, es correcto. Y un paciente, por ejemplo, con diabetes mellitus o un paciente que tiene dislipidemia, pues evidentemente si no tiene un diagnóstico temprano, va formando pues en el organismo estos factores de riesgo para que tarde o temprano las placas de colesterol Sí, le formen un infarto, o sea, un claro, la infarto cerebral. aterosclerosis, sí. Así es. Y el problema es que, bueno, ahorita en los servicios de urgencias, pues nosotros estamos abocados al COVID, pero pues recibimos una gran cantidad de pacientes que ya están en esa fase aguda de la enfermedad, ¿no? Ay, pero a ver, ahorita te voy a preguntar al regreso de una pausa, ¿qué haces tú para distinguir, hacer ese filtro, ese triage de decir, viene un paciente con COVID ya con una neumonía y que tal vez necesita intubación, o viene un paciente con EBC o un ictus, pues, o sea, un infarto? ¿Qué onda con toda la información que ustedes tienen en el momento y tienen que tomar decisiones? Estoy platicando con el doctor Daniel Sánchez Arreola, presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia, acerca de la segunda pandemia y estas enfermedades que se dejaron de atender. Y te preguntaba, querido Daniel, que así como se han colapsado las instituciones hospitalarias, si también los servicios de urgencia, porque normalmente pues había cierto movimiento y hacías tu triage con las emergencias sentidas, los que creemos que es una emergencia y las reales, que eso ya lo dicen ustedes los expertos. Pero cuando se junta pacientes de COVID con otras patologías que antes ya seguían y que estaban también ocupando las atenciones de un servicio de urgencias, ¿cómo le hacen si también está colapsado a esa situación? Ha sido un tema muy importante y, bueno, uno de los puntos de impacto del personal de salud siempre han sido los médicos de urgencias y los servicios de urgencias porque son la cara fundamental de muchos de los hospitales. Y bueno, lo comentaba yo hace algunos momentos, había hospitales inclusive que pues físicamente era complicado inclusive poder adaptar estas áreas respiratorias. Ahora el poder recibir pacientes respiratorios y no respiratorios pues evidentemente forzó a que muchos de los hospitales tuvieran que clasificar y dividir sus áreas
para poder tener a los pacientes con sospecha o confirmación por COVID o por SARS-CoV-2 en un lado y los pacientes sin infección por otro lado. Un reto importante también, pues como bien lo mencionan, ha sido el personal de salud, porque bueno, pues ustedes saben que México ocupa dentro de los primeros lugares de América Latina de aquellos países que tuvo más mortalidad en el personal Sí. de salud, muchos de ellos son médicos precisamente de estas áreas, de las áreas críticas, de urgencias, enfermería y muchos otros auxiliares Ujú. de la salud. Entonces, bueno, ha sido un reto muy importante porque tenemos que brindar la misma atención. Y bueno, cuando estuvimos en el punto máximo de la pandemia, hablábamos a veces hasta de 450 pacientes ingresados en No, un bueno. área Ujú. entre respiratoria y no respiratoria. Y bueno, pues evidentemente esto exigía pues un trabajo intenso de todo el ¿Esto es personal, al ¿no? día, Ahora, 450 pacientes? en el pico máximo llegábamos a Uy, tener al casi día. hasta 400, 450, así es. Y bueno, evidentemente en ese entonces la tasa de contagios era mucho mayor. Ahora ha disminuido un poco, sin embargo, eso pues no quiere decir que bajemos la Así guardia, es. porque los hospitales pues tendrán que seguir preparados para atender y recibir estos pacientes hasta que pues baje completamente la infección por COVID, ¿no? Así es. Nos quedan unos breves minutos, querido Daniel. ¿Qué mensaje quieres darle a la población con respecto a esta segunda pandemia y estas enfermedades crónico-degenerativas que no se están atendiendo adecuadamente como deberían desde antes de la pandemia y bueno, ahora peor con la pandemia? Claro, pues muchas gracias, Etel. Yo creo que eso es muy importante que la población, primero, algo que debe de saber es que conozca si tiene o no factores de riesgo, que eso es algo muy importante. Conocer que tiene factores de riesgo e iniciar un tratamiento importante. Aquellos que ya estaban enfermos y que, bueno, desafortunadamente vino la pandemia por COVID, el mensaje principal es a no abandonar sus tratamientos. Tenemos centros de salud, tenemos las unidades de medicina familiar que pues también han estado trabajando Ujú. prácticamente a marchas intensas para poder hacer diagnósticos y la opción sería, bueno, pues evidentemente no abandonar este tratamiento. Esperemos que durante los siguientes meses podamos volver otra vez a tener esta apertura de las áreas de consulta externa y poder desalojar un poco más la atención en los hospitales, pero el tratamiento debe de seguir y esto al futuro nos va a prevenir llegar al hospital con una complicación en donde el tiempo pues sea importante y ya no podamos hacer mucho por ellos, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, antes había también un subdiagnóstico de algunas de estas enfermedades crónico-degenerativas. Ahora que ya, si usted que nos escucha en toda la República sabe que tiene alguna patología que le está causando problemas y que es importante controlarla, porque muchas de estas son crónico-degenerativas, son crónicas, nada más se controlan, no se curan, pero es importante que usted tome la medicación y se adhiera al tratamiento adecuadamente para evitar complicaciones que junto con COVID se puede complicar muy, muy serio. Y es lo que está comentando la mayoría de los médicos, como tú, querido Daniel, que si tienes enfermedades asociadas, el riesgo de mortalidad es mayor, así de simple. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Al contrario, muchas gracias a todos y un saludo a tus Muchísimas escuchantes. gracias. Muchas Gracias a gracias. ti, gracias a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, gracias al equipazo de producción que tengo y gracias a usted. Yo soy Etel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, vaya y siga sus tratamientos y cuídese.